Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook en Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Gloria al Señor. Estamos honrando al Dios Todopoderoso por este maravilloso día que nos ha regalado. Este día es el que Él ha hecho, nos alegraremos, nos regocijaremos en Él. Y a eso hemos venido, a rendirle esta adoración y esta alabanza al Dios que vive para siempre, a rendirle este culto a nuestro Jesús, nuestro Cordero Redentor. Y mientras saludo a la pastora Marlene, tú vas buscando en tu Biblia en el capítulo 4, de la primera epístola a los tesalonicenses. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Búscalo ahí con tu familia, dispón todo tu ser, toda tu casa ya está dispuesta, tu vida, todo. Este es un altar de celebración que estamos levantando para el que vive para siempre, para Jesús, el Redentor y la roca de su pueblo. Pastora, muy buenos días. Buenos días, pastor. Nuevamente estamos aquí alabando Aleluya. Y glorificando el nombre del Señor, y con los hermanos allá, nosotros aquí y ustedes allá desde sus casitas. Vamos hoy a adorar al Señor en espíritu y en verdad, y lo vamos a hacer con mucha libertad y con mucha alegría. Gracias al Señor. Entonces, y leemos en el nombre de Jesús. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Tú lo vas a repetir ahí, lo que dice el versículo 17 en su parte final. Di conmigo: y así estaremos con el Señor para siempre. A la 1, a las 2 y a las 3. Y así estaremos con el Señor para siempre. Bienvenidos entonces. Y viene una preciosa alabanza. Alegremos nuestro espíritu, toda nuestra vida, dejemos todo a un lado. Quiero decir, cualquier circunstancia que nos pudiera afectar la libertad, para proclamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastora, entonces vamos a orar. ¿Quieres orar? Sí, pastor, vamos a orar y lo vamos a hacer con mucho regocijo. Aleluya. En esta mañana. Padre, en esta mañana Sí, te damos Señor. muchas gracias porque estamos, Señor, Loamos delante tu de tu nombre, presencia. Señor. Hoy exaltamos tu santo nombre, te glorificamos. Hoy eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Hoy rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, en esta mañana. Que tomes cada vida para que hoy podamos, Señor, cada uno de nosotros regocijarnos en tu presencia, gozarnos, Señor, en tu Espíritu, y darte toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Hoy estamos, Señor, dispuestos con un corazón contrito y humillado delante de ti, dándote todo el honor que tú te mereces, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Tan solo unos días antes de ser sacrificado por amor a Jesús el Señor, el apóstol Pablo, desde una cárcel llamada Mamertinos o Mamertina, escribió 3 cartas, la primera y la segunda a Timoteo, y parece ser que la última que escribió fue a Tito. Y escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículo 14,
le dice del Señor Jesús lo siguiente: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esta es nuestra fe. Hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido redimidos con la sangre del Dios verdadero que se hizo hombre y que se llama Jesús el Señor. Queremos invitarte, ponte en pie y vamos a cantar esta mañana al Señor. Su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor, Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón, manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón, propiedad, soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí, Él con su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor, Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón, manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre, esclavo por amor.
ni terminarán. Reinos surgirán y terminarán. Mas no habrá final de tu reino. Mas no habrá final de tu reino. Por los siglos tú eres el Señor. Por los siglos tú eres el Señor. Y tu reino perdurará. Y tu reino perdurará. Dejará el sol de dar su luz. Dejará el sol de dar su luz. Mas no habrá final de tu reino. Mas no habrá final de tu reino. Eres Dios de fuerza y autoridad. Eres Dios de fuerza y autoridad. Y tu reino perdurará. Y tu reino perdurará. Eres rey, la creación te da honor. En la tierra cantan hoy, todos te verán y proclamarán al rey. Te exaltamos, oh gran rey. Cantamos ante ti, todos honrarán y confesarán al rey, al rey, al rey. Pasarán la tierra y los cielos. Pasarán la tierra y los cielos. Mas no habrá final de tu reino. Mas no habrá final de tu reino. Oh Cordero, en tu trono estás. Oh Cordero, en tu trono estás. Y tu reino perdurará. Y tu reino perdurará. Eres rey, la creación te da honor. En la tierra cantan hoy, todos te verán y proclamarán al rey. Te exaltamos, oh gran rey. Cantamos ante ti, todos honrarán y confesarán al rey, al rey, al rey. La creación te da honor. En la tierra cantan hoy, todos te verán y proclamarán al rey. Te exaltamos, oh gran rey. Cantamos ante ti, todos honrarán y confesarán al rey, al rey, al rey, al La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo.
fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. Ahora llegamos a este tiempo de proclamar la fidelidad del Señor, tiempo en el cual nos regocijamos también de presentar como testimonio, como fe, como obediencia estos diezmos, estas ofrendas, estos votos, estas primicias, para decir que el Señor hasta este día ha mostrado su fidelidad y no ha abandonado a su pueblo, y sé que no lo hará. Así que le damos gracias. Levanta ahí tu ofrenda, tu diezmo, y empieza a mostrarlo en la presencia del Señor, a mecerlo y a decirle: Señor, aquí vengo, Señor, a presentarte, mi Cristo amado, estas ofrendas y estos diezmos como una muestra testimonial de que tu fidelidad es para siempre, Señor, y que hasta este día no nos has abandonado, y tenemos la firme confianza de que no nos abandonarás. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es grande. Tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Adorado sea, Señor. Bendito Creador, bendito Redentor, bendito Santificador, Rey que viene por segunda vez. Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y amén. Hola, buenos días, qué alegría poderles saludar esta mañana. Soy el pastor Nicolás Ocampo Jr. y estamos en una transmisión de nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción, una iglesia que honra la palabra del Señor.
Estamos en la ciudad de Medellín, Colombia, y a esta hora precisamente nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y esta premisa que hemos adquirido durante algunos años no es un invento nuestro ni gratuito. Simplemente hemos reconocido que la gracia de Dios que hemos recibido tiene que ver con enseñar la palabra del Señor. Por eso decimos que Íntima Devoción es una iglesia que honra la palabra de Dios. Nosotros amamos a Jesús el Señor. Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Estamos esperando su regreso y esta mañana de manera especial nuestro pastor va a compartir una palabra que va a traer sobre usted mucho conocimiento. Por favor, tome nota. En los últimos días se han venido levantando muchas corrientes doctrinales falsas y han tocado las puertas de algunos de ustedes. Y ustedes nos han llamado a decirnos, mira, pastor, nos están preguntando esto, nos están preguntando lo otro. ¿Qué es lo que en realidad dice la Biblia? Entonces vamos a ir hoy a este tema que el pastor nos va a compartir. ¿Y qué tal si a esta hora usted y yo expresamos el cántico con el que normalmente le damos espacio o abrimos el espacio de la palabra del Señor? Póngase en pie un momento, por favor. Vamos a cantar todos para el Señor. Este es un momento muy feliz. ¿Qué tal si sonríes? Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo. Biblia en mano, libreta y lapicero. Un abracito, Dios les bendiga. Muy buenos días para todos. Le doy la honra y la gloria al Señor que me permite en esta mañana una vez más presentar el mensaje de la palabra del Señor. Es su misma palabra, esa que nos edifica, que nos instruye, que nos advierte, que nos enseña, que nos fortalece, que nos consuela. Es decir, la palabra del Señor no puede faltar porque aparte de la salvación, este es uno de los más grandes regalos que Dios nos da a nosotros los seres humanos para que le podamos escuchar y entender qué es lo que Él en su idioma nos quiere decir. Las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a estar en los capítulos 16 y 17 del libro de Apocalipsis, pero antes que nada quiero invitarte para que leas y abras tu Biblia en el capítulo 11 y versículo 22 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 11, versículo 22. Leo en el nombre glorioso del Señor Jesús. Dice el apóstol: por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Padre de la gloria, hoy nos postramos delante de ti en el nombre de Jesús y nos inclinamos con todo nuestro ser hacia tu santa palabra, mostrando, Señor, el deseo de oírte para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Las 7 copas de la ira de Dios. Voy a tomar unos términos médicos, como es la palabra pronóstico. ¿Por qué? Porque el pronóstico médico es ese juicio de un profesional de la salud sobre los cambios que puedan producirse en el curso de una enfermedad. El pronóstico anticipa su posible duración, la duración de la enfermedad, de acuerdo a los síntomas que se evidencian en el paciente. Y he echado mano del término médico pronóstico, ya que, como es sabido por la mayoría, en algún momento de nuestra existencia hemos tenido que visitar al profesional de la salud. Aprovecho además para rogarte que oremos por todo el personal de la salud,
Esta es una carga que hemos venido llevando y una buena carga de llevar. Orar por el personal de la salud, que digamos que es el frente, el primer frente de ataque contra la enfermedad que hoy está azotando al mundo. Entonces, voy a rogarte el favor que tengas en cuenta a los médicos, a los cirujanos, a los anestesiólogos, a los intensivistas, a las enfermeras jefes, a las enfermeras auxiliares, a los camilleros, a los vigilantes de las instituciones hospitalarias. No sé si me queda faltando alguien más, pero en fin, lo que quiero con este llamado es a que tengas presente en tus oraciones al personal médico. Y cierro este paréntesis porque personalmente siento profundo agradecimiento y admiración por los médicos, por muchas razones, entre otras por la manera tan magistral como hacen el pronóstico de una enfermedad, relatando de manera minuciosa el desarrollo del tratamiento de la misma enfermedad y hasta se atreven a describir con pelos y señales, por decir algo, la intensidad del dolor, que aunque ellos no lo han padecido, es como si lo hubieran vivido. Además, la intensidad y espesura de algunos pacientes apresurados los llevan a averiguar al detalle lo que podría pasar en su tratamiento, llevándoles a algunos a enfermarse mucho más de lo que realmente están. Y este comentario lo hago porque pasa algo parecido con muchas personas que en vez de interesarse por la salvación de su alma, se inquietan averiguando por lo que, aunque no es un pronóstico, sí una realidad absoluta, va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando el mundo se quede sin la luz, es decir, sin el Espíritu Santo y sin la iglesia, y bajo la mirada develadora del juez de vivos y muertos, Jesús el Señor? Permítame entonces darle paso al apóstol Juan, quien en los siguientes minutos nos va a contar qué es lo que va a suceder con los juicios venideros de Dios. Además, que este apóstol, muy similar a lo que pronostica un médico que no pasa por el rigor de la enfermedad, nos describe de manera espléndida lo que pronto sucederá. Y antes de empezar con esta primera copa, tuve varias visitas a los médicos, o las he tenido, ya sea personalmente o con algunos de los miembros de mi familia. Y recuerdo muy bien una vez que llevé al pastor Junior a la clínica de fracturas de la ciudad, y el ortopedista que nos atendió nos describía de una manera tan magistral lo que él estaba sintiendo, lo que el pastor Junior estaba sintiendo, de qué magnitud había sido la lesión en su hueso, cómo iba a ser o qué tiempo iba a tomar el tratamiento, en fin. Y yo decía, este hombre ni que hubiera pasado por una fractura, ni que la hubiera vivido, pero sin haberla vivido, él tenía un amplio conocimiento de lo que iba a hacer. Y por eso te dije que el apóstol Juan, aunque no va a pasar por esta situación que viene después de que el Señor arrebate la iglesia, sino va a describir a nosotros como iglesia, principalmente, qué va a pasar. Así que, si tú quieres saber qué va a pasar en la tierra después de que tú hayas sido arrebatado, aquí nos lo va a describir el apóstol Juan. Y de alguna manera no es un mensaje, o de alguna manera no, este no es un mensaje intimidatorio para la iglesia, porque finalmente esto es lo que va a pasar, ya te lo dije, después del arrebatamiento. Pero sí yo lo tomaría como un regalo que Dios nos da, de que podamos advertir desde ahora lo que va a pasar sin nosotros tener necesidad de pasar por la situación y el rigor, no solamente del juicio de Dios, sino del gobierno del anticristo. Entonces arranquemos con la primera copa. La primera copa de la cual nos habla el capítulo 16 de Apocalipsis, más propiamente el apóstol Juan, afecta directamente a la tierra en general y a la tierra firme en particular. En el versículo 1 y el versículo 2 dice el apóstol Juan: oí una voz que desde el cielo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan
y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Algo así como un cáncer que los iba carcomiendo estando vivos. Aparte de que era una llaga maligna, es decir, sin la posibilidad de que fuera curada, olía maluco, repugnante o huele maluco, algo que nadie va a soportar. Los unos a los otros no se van a tolerar, ni por padecer el rigor de la llaga maligna, que es como un cáncer en su cuerpo, en vida se van muriendo o van sufriendo ese dolor, sino que se van a repugnar los unos a los otros. Aquí, en este texto, en el capítulo 13 y versículos 16 y 17, el apóstol Juan nos va a describir con exactitud quiénes sufrirán con la llaga maligna y repugnante. Vamos al capítulo 13 un momentico, y versículos 16 y 17. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces esto incluye a toda la humanidad que se haya quedado, que no haya sido parte de la iglesia del Señor, que no hayan aceptado el mensaje, ni tampoco el sacrificio redentor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Metámonos en la historia un poquito. Pensemos en los experimentos atómicos y la contaminación radiactiva de la atmósfera, las consecuencias de la polución del ambiente, que también fue hace muchos años, en la época del Éxodo, una pestilencia. Si nos asomamos en el tiempo al libro de Éxodo, al capítulo 9 y versículos 9 y 10, nos dice aquí la palabra del Señor que la ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto. Esto es cuando Moisés estaba ejerciendo los juicios de Dios sobre Egipto. Y dice, y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón, ante el emperador de la época. Allí Moisés la arrojó al aire, esa ceniza, y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Ya lo he dicho en otras ocasiones, acerca de las consecuencias en Hiroshima y Nagasaki, en el Japón. Seguramente muchos de los que están oyendo este mensaje en esta mañana no han sido enseñados con respecto a las consecuencias de lo que pasó con las bombas de Hiroshima y Nagasaki en el Japón. Allí, cuando explotaron esas bombas en esas dos importantes ciudades niponas o japonesas, hubo un efecto triple. Ese efecto fue destructor, o sea, en el inmediato tiempo cuando fueron explotadas estas bombas que fueron lanzadas desde un avión. También hubo una consecuencia en el cambio de la temperatura, o sea, una reacción térmica. Sería la segunda consecuencia, destructora, reacción térmica o cambio de la temperatura, pero también una reacción radiactiva. Esto quiere decir que muchos de los que vivieron en esa época dicen que era mejor estar cerca de cuando explotaron las bombas o donde explotaron las bombas que a distancia, porque unos morían en la inmediatez, pero otros con el tiempo empezaron a sufrir
cambios en su piel y muchas llagas empezaron a aparecer y también purulentas, de manera que tuvieron una muerte agonizante y demasiado lenta porque tardaron muchos años para morir. Pensemos también en los ensayos atómicos de algunas potencias mundiales como China, Estados Unidos de Norteamérica, Corea del Norte, que creen que las personas somos juguetes humanos y así nos tratan sin asistirles el menor asomo de sensibilidad de las consecuencias de sus experimentos atómicos. Hay consecuencias como niños con retrasos físicos y mentales. Hay enfermos en estado terminal con una causa por descubrir. No se les descubrió nada de lo que originara su estado de salud. Eran consecuencias y son consecuencias de los ensayos atómicos y nucleares. Hoy proliferan enfermedades enigmáticas mundiales, como el COVID, ese que nos privamos tanto de mencionar en los mensajes, pero que no podemos ocultar los pastores una realidad que se está viviendo en el mundo. Esa es una enfermedad enigmática que cogió por sorpresa a toda la ciencia médica y que los organismos como la OMS han manipulado hasta más no poder para tratar de infundir un miedo a toda la humanidad. Miedo que ha llevado a muchos a tomar decisiones fatales. Además, generaron este aislamiento al que nos tienen sometidos. También proliferan enfermedades como cáncer en los huesos, en el sistema linfático que está constituido por los vasos, los ganglios y el tejido linfático que, entre otras funciones, contribuye de manera principal a formar y activar el sistema inmunológico para las defensas del organismo. ¿Has oído decir que hoy, para estar un poco inmunes al virus que azota al mundo, lo importante es tener buenas defensas, pero si el sistema linfático está deteriorado, entonces las defensas están bajitas, por lo tanto nos hacen proclives a padecer el rigor de este virus que azota el mundo? Hay muchas cosas en la tierra que van a suceder cuando la primera copa de la ira o del juicio o del furor de Dios se derrame sobre la humanidad. Por eso es que tenemos que ir con el evangelio de Jesús a predicarles a cuantos más podamos, a ganar a cuantos más podamos, y no solamente hablarles de la misericordia y del amor de Dios, sino también advertirles de los juicios que van a venir para los que se oponen, desafían y se rebelan contra el mensaje de la salvación de Dios y el mismo Jesús el Señor, que es Dios hecho hombre. La segunda copa afecta directamente al mar. Veamos el versículo 3 del capítulo 16 de Apocalipsis. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada. ¡Qué horror! Y murió todo ser viviente que había en el mar. En contraste con el capítulo 8:8, que habla de una tercera parte, aquí afecta a todos los mares del mundo. O sea, al Ártico, al Antártico, al Atlántico, al Pacífico, al Índico, que son los principales océanos del mundo. Figúrate tú la extensión del mar, de todos los océanos, con todos los seres que allí hay muertos. Piensa en el olor tan fétido que va a emerger de allí, de esas aguas, en el entendido que aunque este planeta se llama Tierra, debería ser el planeta azul, porque son 3 partes de agua, de acuerdo a como nos lo enseñan en la geografía desde años muy al principio de nuestros estudios, son 3 partes de agua por 1 de tierra. En sangre de muerto o gente masacrada. ¿Qué significa esto? Significa que esa sangre ya no es portadora de vida,
sino que está muerta, está coagulada y con mal olor. El mar, o sea, los gigantescos mares mundiales, los que te acabo de mencionar, serán como un inmenso cadáver que se pudre poco a poco. Esos mares serán un lugar repugnante y todos los seres vivientes que los llenan se morirán. Es decir, gran parte de la creación será destruida y por lo tanto habrá crisis de alimentos. Y cuando hablo de crisis de alimentos, es que va a haber una hambruna a manera de pandemia. Una hambruna a nivel mundial, porque la creación será destruida. La tercera copa del juicio de Dios afecta directamente a los ríos y los manantiales. Entonces ya hemos visto, la primera afecta a la tierra y la tierra seca. La segunda afecta a todos los mares. La tercera afecta directamente a los ríos y los manantiales. Capítulo 16, versículos 4, 5, 6 y 7. Nos sigue contando aquí el apóstol Juan. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de los santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía: así es, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Esto recuerda mucho a una de las plagas de Egipto que afectó al río Nilo, el principal río de Egipto, en los tiempos de Moisés, y que nos lo narra ahí el mismo Moisés en el libro de Éxodo capítulo 7 y versículos 17 al 21. Esto fue espantoso, a pesar de que no afectó al mundo entero, sino a Egipto. Entendamos esto. En lo que nos narra el capítulo 17, versículos 17 al 21, afectó solamente a una región muy pequeña comparada con el resto del mundo, como lo es Egipto, o como lo fue Egipto. En lo que acabamos de leer, esto va a afectar a todos los ríos y a todos los manantiales del mundo. ¿Qué es la contaminación del agua? Porque a veces creemos que porque las autoridades sanitarias nos dicen no se puede beber de esta agua porque tiene parásitos y demás, y ya pasamos por alto y de pronto solucionamos con algún químico, algún aditivo para tratar de minimizar los riesgos que produce a la salud un agua contaminada. No, aquí el agua contaminada es que se le incorpora al agua materias extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas residuales. Además, estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos por cada uno de nosotros. Y entonces tú me preguntarás: pastor, ¿por qué se contamina el agua? El agua se contamina por culpa de la actividad humana, ya que el hombre se multiplica y necesita cada vez más comida, más agua, vestimenta, transporte, remedios, entretenimiento. La carga sobre el medio ambiente va aumentando y se producen emisión de gases tóxicos, contaminación por pesticidas, por metales, por desechos cloacales, accidentes como los derrames de petróleo, descarga de desechos químicos y material radiactivo, descenso de los mapas de agua dulce, es decir, cada vez más escasean el agua y zonas más profundas. Con mucha espontaneidad
estoy mirando aquí al pastor Junior que me hace una indicación también, porque es muy bueno que estos mensajes sean ampliados y es muy bueno que uno que otro aporte lleguen para enriquecer precisamente este mensaje. Pastor, me decías. El agua es un mínimo vital, entonces... El agua es un mínimo vital. Hoy los gobiernos se esfuerzan porque ese mínimo vital esté llegando a las casas. Exactamente, pastor. Una de las tareas y de los afanes de los gobiernos es que este líquido vital esté llegando lo más puro posible a las casas. Figúrate tú, anteriormente yo recuerdo cuando a las casas el agua se llevaba, había que cargarla desde algún nacimiento o algún pozo comunitario o ir a grandes distancias hasta donde hubiera un río o una quebrada. Hoy te está llegando a tu casa cuando abres el grifo, pero ¿qué tal si por allí te sale un agua contaminada, sucia, fétida, que te va a producir, me decías, pastor, me olvidó, el mínimo vital? Esa agua que es parte de la vida, porque con el agua nos saciamos, con el agua nos alimentamos, es decir, el agua es todo, y si te llega contaminado, ¿qué tal? Además, hay escasez de agua. Ya las campañas de los gobiernos, porque los gobiernos están muy preocupados por muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Una de ellas es que estamos empezando a vivir la escasez del agua, de este líquido vital, es un mínimo vital. Y ya los gobiernos empiezan a hacer campañas para que economicemos agua, y yo creo que nosotros como pastores también debemos hacer esa campaña. Cuando abras el grifo, trata de abrirlo con la mínima presión para que se pierda menos agua. El agua nos va a hacer falta o le va a hacer falta al mundo. Si ahora estamos viviendo una cuasi escasez de agua y ya nos preocupamos, ¿qué irá a pasar cuando el agua, después de que la iglesia haya sido arrebatada, empiece a escasearse? Además de que lo poco que quede contaminado. Entonces, me preguntarás, ¿qué hay o por qué hay escasez de agua en Colombia? Nuestro país no protege, en Colombia, por ejemplo, nuestro país no protege las fuentes hídricas y el agua no es tratada como un recurso estratégico. Las multinacionales del petróleo y la minería han recibido todo tipo de beneficios, entre esos la flexibilidad en la normatividad ambiental. Es decir, les sueltan las manos para que hagan las explotaciones petrolíferas, y ahora además tenemos el problema de la explotación del oro, que tiene como base el mercurio, que está no solamente secando los ríos, sino que lo poco que queda es contaminado, y el mercurio es absolutamente venenoso. Estoy seguro que en Colombia no debería haber escasez de agua. Somos uno de los países en el mundo con mayor riqueza hídrica. Nuestra oferta de agua superficial está 6 veces por encima del promedio mundial y 3 veces del promedio de Latinoamérica. El potencial de agua subterránea representa el 74.5% del territorio nacional y cubre 683 de los 1000 y pico de municipios que hay en Colombia. El bajo nivel de los ríos, los problemas de desabastecimiento, el aumento de incendios forestales, las heladas en Boyacá y Cundinamarca y el aumento de la temperatura ambiente son hechos reales, pero van más allá de culpar al fenómeno del Niño o al cambio climático, porque esto, más que un problema del clima, es un problema político de consecuencias, de modelo económico que resulta exitoso para unos pocos en la medida que no se respetan los derechos de las mayorías. Antes de darte esta noticia, como estoy hablando de agua, ya me dio sed. ¿Y qué tal que no tuviera esta copa de agua aquí? No es una copa del juicio de Dios, es una copa que contiene agua, y voy a tomar un poco de agua, porque a esta hora ya empieza a hacer efecto la sed
que produce el estar activo mientras estoy hablando y predicando. La noticia es que todos los días se seca un río o una quebrada en Colombia. Hablemos solamente de nuestro país. Lo que hace 20 años eran grandes fuentes de agua, son ahora empedrados y arenosos cañones donde ni los niños pueden bañarse. En este, como en otros departamentos, hablo del departamento de Antioquia, el agua escasea con graves consecuencias para los pobladores. Ya uno oye decir que hay sectores importantes de la sociedad que de un momento para otro quedaron sin la provisión de agua. El agua, la escasez de agua, va a ser uno de los resultados de las copas del juicio de Dios derramadas sobre la tierra. La cuarta copa, ¿a qué va a afectar? Va a afectar directamente al sol. Vamos a leer los versículos 8 y 9 del capítulo 16 de Apocalipsis. Sigue tu Biblia ahí. Puedes tomar en tu libreta de apuntes estos datos que te estoy dando. Porque eso te va a permitir entonces afirmar tu fe en el Señor Jesús, y lo que menos vas a desear es quedarte en este mundo después de que la iglesia sea arrebatada. Dice el versículo 8 y el 9, el apóstol Juan: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Y esto es de creerlo. Esto es de creerlo, porque ni aún en esta pandemia, a través de la cual deberíamos estar aprendiendo muchas lecciones de lo que Dios le quiere hablar a la humanidad, tú puedes ver cómo la rebeldía a través del humanismo y del desafío a la autoridad han llevado a la gente a que se desafore desafiando cualquier tipo de restricción oficial. Es terrible la fuerza del calor que resulta de esto. El sol quemando. No tengo aquí exactamente el dato de la temperatura del sol, pero lo que sí sé es que acaba de llegar esta nave que estuvo en la plataforma internacional, y ellos, los que habían viajado, estos astronautas, tuvieron que soportar en el paso de la atmósfera temperaturas de hasta 6.000 grados de temperatura. Entonces, no sé cómo será el calor. Esto no es de un horno, es del sol. Y al sol se le permitió quemar con fuego a la gente. O sea que es un calentamiento global. No como nos lo presentan las naciones. Esto es una quemadura dada por el sol mismo. Recordemos que para ese momento ya no hay agua como para refrescarse o beber. Aún así, no hay humillación por parte de las gentes delante del Señor. Hemos pasado por muy altas temperaturas en la ciudad de Medellín, en Antioquia. Y seguramente, como lo dicen los científicos y los expertos, el nivel de grado de temperatura con el paso del tiempo va a ir aumentando. En Malaquías, precisamente, un profeta que habló al pueblo de Judá después de que salieron del exilio en Babilonia. Este profeta habla de parte de Dios y dice algo muy importante en el capítulo 4 y versículos 1, 2 y 3. Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre,
Se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, dice el Señor, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Quinta copa. Esta quinta copa afecta directamente el trono de Satanás. Capítulo 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Las 7 copas de ira de Dios, de la ira de Dios, del furor de Dios, del juicio de Dios, son precisamente una cadena de juicios. Esta quinta copa de ira afecta el núcleo, el centro del poder del reino anticristiano tradicional. Se derrama literalmente sobre el trono de la bestia. El centro de concentración de poder anticristiano es alcanzado por el juicio de Dios, de manera que desde allí todo el reino de la bestia se cubre de tinieblas. Pero la bestia personalmente todavía no es juzgada. Esto sucederá solamente cuando venga el Señor Jesucristo junto con su iglesia en gran poder y gloria. Pero le es quitada la máscara, eso sí, le es quitada la máscara al trono del anticristo, porque a esa altura provendrá del trono hacia todo el imperio mundial lo que el anticristo es en su esencia, tinieblas. ¿Qué es el anticristo en esencia? Tinieblas. Y el reino de la bestia quedó sumido en oscuridad, dice la palabra. Su reino. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere proféticamente visto al imperio romano entero, que habrá sido restablecido en ese entonces. Ciertamente la situación en la tierra será la misma que en la época de la 9ª plaga egipcia, acerca de la cual está escrito en Éxodo 10, versículo 23. Y quiero decirte que la palabra del Señor nos está, antes de pasar al texto de Éxodo, la palabra del Señor nos está hablando de la gran ramera y de la gran Babilonia. La gran Babilonia es el poder político y económico juntos anticristiano. El poder político y el poder económico juntos anticristiano. Y la gran ramera es el poder espiritual anticristiano. Por eso es que es tan difícil ahora predicar el evangelio. Por eso es que hay tanto bombardeo en cuanto a tanta información que ha llevado a la nubosidad a muchos y a perder la fe y la confianza en el Señor Jesús. Aún gente ha apostatado, como lo advirtió el apóstol Pablo. Hoy es vergonzoso cómo muchos están volviendo al judaísmo. El judaísmo promovido por los cristianos, o que otrora cristianos, o los otrora cristianos, es, como dice Pablo, han caído de la gracia. Es volver a decirle a las cadenas que antes los ataban al ritualismo y a las liturgias, que de nada servían y que quedaron clavadas en la cruz del Calvario. Es decirle, vengan otra vez y átenme cadenas. Es vergonzoso cómo hoy muchos, al volverse al judaísmo, están oyendo la voz de ese espíritu infernal que les dice que nieguen el sacrificio único e irrepetible de Jesucristo el Señor en la cruz del Calvario, porque Él fue el único que pudo cumplir la ley de Dios a cabalidad. Y si la cumplió por nosotros, ¿por qué hay personas que quieren volver otra vez
a lo que el Señor ya cumplió y ejecutó en la cruz del Calvario. Entonces, yendo otra vez al capítulo 10, como te lo anuncié, del libro de Éxodo, versículo 23 dice: durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Gloria a Dios. Isaías, el profeta, también profetizó de las tinieblas futuras. En el capítulo 60 y versículo 2 dice: mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Y también Joel, el profeta, aborda este tema, y en el capítulo 2, versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. ¿Cierto que vale la pena consagrarse al Señor? Vivir la vida que el Señor manda que vivamos. Esa vida piadosa, esa vida de obediencia, esa vida de santidad, esa vida de consagración, esa vida de fe. Vale la pena. Y vale la pena porque la iglesia no está llamada a caer bajo el rigor de las copas del juicio, del furor o de la ira de Dios. Esas tinieblas de las que nos hablan las Sagradas Escrituras, el apóstol Juan, Moisés allá en el Éxodo, Isaías, Joel, serán tinieblas en sentido literal que cubrirán todo el imperio romano mundial anticristiano. Y como toda la sociedad humana estará paralizada en ese entonces y no encontrará diversión para poder olvidarse de sus dolores terribles, los hombres comenzarán a morder sus lenguas, porque el versículo 10 nos dice: y mordían de dolor sus lenguas. ¿Has notado que hoy la gente quiere hacer sus fiestas, sus juergas, sus rumbas? La gente está desesperada pidiéndole al gobierno cuándo nos va a soltar, porque queremos ir a dar rienda suelta al placer. Para ese momento no van a poder hacer eso, porque todos estarán enfermos y moribundos, y el dolor será tan intenso que empiezan a morderse ahí aún sus propias lenguas ante el dolor insoportable de las llagas y de las heridas y del dolor, este dolor que produce el castigo de Dios sobre la humanidad que se rebeló contra él. La sexta copa afecta directamente al río Éufrates. Capítulo 16, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir, dice el apóstol Juan, qué tremendo esto, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas, pero no esas ranitas que nos presentan en los programas internacionales de los investigadores de la fauna. No, son ranas inmensas, horrorosas, parecidas a dragones, parecidas a animales que producen pavor con solo verlas. Y ellas, dice el apóstol Juan, que parecían que esos espíritus malignos que salían de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, eran espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¡Cuidado! Mira esto, qué bonito. Es decir, lo que el apóstol Juan nos está diciendo de parte de Dios: observen, iglesia, todo esto. Analícenlo, no lo ignoren, no se dejen intimidar por aquellos que dicen que el libro de Apocalipsis debería estar fuera de la Biblia, porque es un libro que enloquece, es un libro que divaga entre lo real y lo irreal.
No, si está escrito ahí es palabra de Dios y el centro de la Biblia es Cristo Jesús y especialmente del libro de Apocalipsis. Y entonces cuando el apóstol Juan nos está diciendo a la iglesia, ahora nosotros que tenemos oportunidad de acercarnos a este precioso libro que es la Biblia, nos dice, cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto y con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué es Armagedón o Armagedón? Translitera o traduce montaña del degüello. Es el nombre hebreo del lugar donde los reyes de la tierra y todas las naciones se reunirán para hacer guerra contra el Señor Jesús en el gran día del Dios Todopoderoso. Imagínate eso. Esto va a ser un enfrentamiento bélico, entre comillas, de grandes proporciones. Todas las naciones, sobre todo los reyes de Oriente, a la cabeza, para hacer frente, para hacerle guerra al Señor Jesús en el gran día del Dios Todopoderoso. Esta llanura es de gran importancia estratégica y fue escenario de muchas batallas. En la historia podemos verlo. No es el caso mirar ahora el curso de la historia de todas las batallas que ha habido ahí en esa montaña del degüello. Pero habrá una guerra. Y quiero decirte que la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús es varón de guerra. Ya no es ese corderito al que abofetearon, al que escupieron, al que insultaron, al que hirieron, al que maltrataron, al que ridiculizaron, al que crucificaron y que se estuvo calladito. Si se estuvo callado fue por darnos la salvación a nosotros, porque donde Él como testigo abra la boca, ninguno de nosotros estaría gozando de la salvación. Pero para ese momento ya no es ese corderito con el cual van a jugar. No es ese corderito con el cual van a hacer lo que quieran. Dile a las personas que tienes a tu lado, a tu familia, el Señor Jesús es varón de guerra. Capítulo 19, versículos 11 en adelante. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Mira pues, te llamo la atención, mira con detenimiento estos textos. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Gloria a Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, entre los que está la iglesia del Señor que ha sido arrebatada. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Los gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas, o sea, el falso profeta, en presencia de ella, con las cuales engañaba
a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. En Ezequiel podemos observar una escritura que nos habla de algo muy importante. En el capítulo 39 y versículo 11 dice: en aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. Ese lugar les cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán Valle del Ejército de Gog. Para enterrarlos y purificar así el país, los israelitas necesitarán 7 meses. Toda la gente del país los enterrará, y el día en que yo me glorifique, dice el Señor, será para ellos un día memorable. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Al cabo de esos 7 meses elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país, y junto con otros enterrarán a los que aún queden sobre la tierra, y así purificarán el país. Este Gog era uno de los descendientes de Jafet. Jafet los descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, son precisamente todo lo que es parte de Europa. Ahí donde están radicados muchos judíos askenazitas, pero aquí se refiere a lo que es el centro de Europa, lo que finalmente va a ser el centro del gobierno mundial. Ahí dice en Génesis 10:2, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Luego hablaremos un poco de esta parte de la historia que nos narra la palabra del Señor. La sexta copa de la ira de Dios tiene grandes consecuencias geopolíticas y proféticas. Leamos el versículo 11 del capítulo 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Miremos cómo hoy algunos gobernantes del mundo se han ocupado en formar bloques regionales en vez de gobernar sus propios países. Hoy no es un secreto para nadie las pretensiones políticas, militares y económicas en algunas regiones del mundo. Amados hermanos, se avecina la última guerra mundial, el Armagedón, y dice: y vi salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás, el antipadre, de la boca de la bestia, o sea, del anticristo, o sea, el antihijo, y de la boca del falso profeta, el antiespíritu santo, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Versículo 14 del capítulo 16. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas. Cuidado. Y que salen a reunir a los reyes del mundo entero, a todos los jefes de estado, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Este río Éufrates es el río occidental de los 2 grandes ríos que definen Mesopotamia. Mesopotamia en sí quiere decir entre 2 ríos. Uno de esos ríos es precisamente el río Éufrates, y el otro es el río Tigris, el Tigris. Este río Éufrates nace en la Armenia actual, fluye por las montañas de Anatolia hacia Siria y posteriormente Irak. El río confluye con el Tigris, que a su vez desemboca en el Golfo Pérsico. Este río tiene una longitud de unos 2.780 kilómetros. En la Biblia es conocido como el río, y es el que atravesaba Babilonia. Los ríos, como todos sabemos, siempre han sido la frontera natural entre los pueblos. Pronto será abolida la importancia del Éufrates como frontera natural cuando la sexta copa de la ira de Dios se derrame sobre el mundo. Así caerá la protección contra los pueblos del oriente lejano, o conocidos como los pueblos de la salida del sol, e Israel estará en gran peligro, porque se dará paso a los reyes de oriente. ¿Cuáles son esos reyes? Son los enormes poderes asiáticos como Japón, cuyo emblema es su bandera
y ahí al centro es el sol naciente. Otro de esos países o reinos de Oriente, como los quieras llamar, es China. La antigua China tenía en su emblema un dragón. Otro es la India, un país donde hay tantos dioses como habitantes. Reina el politeísmo en todas sus presentaciones. Otro de esos países de Oriente es Corea del Norte, que constantemente amenaza la paz mundial y la estabilidad de los países a través de sus ensayos nucleares, que no se sabe siquiera, al menos el pueblo del común, uno no lo sabe, qué poder destructivo pueden tener esos cohetes con los cuales los dictadores gobernantes de Corea del Norte, en una sucesiva monarquía, han jugado con ese país y con la humanidad. Otro país es Rusia. Rusia, el oso, que quiere pronto poner sus patas sobre Israel. Rusia, con el ingrediente de la experiencia armamentista y militarista, patrocinado por el mundo árabe, que va a poner el capital para tratar de borrar a Israel de la faz de la tierra. Estos países, entre otros, serán atraídos contra Israel por el mismo Satanás. Y la séptima copa afecta directamente al aire cuando llega la destrucción de todos los enemigos de la iglesia del Señor. Capítulo 16, versículos 17 al 21. Nos sigue diciendo Juan, el apóstol: el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: ¡se acabó! Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, escucha bien esto, nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Y maldecían a Dios por esa terrible plaga. En el versículo 17, lo repetimos, dice que el séptimo ángel, o lo repito mejor, dice que el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. El aire es donde Satanás y sus demonios viven. ¿Sabías eso? ¿Sabías dónde viven Satanás y sus demonios? En el aire. El apóstol Pablo, en una revelación increíble, nos dice en la epístola a los Efesios capítulo 2 y versículos 1 y 2: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Qué tremenda esta palabra. Los poderes de este mundo, los poderes de los cuales también nos habla el apóstol Juan, que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha es con las potestades, con los principados, contra los gobernadores de las tinieblas, contra los espíritus de maldad que se mueven en el aire. Y así como la gran voz ordena que los ángeles derramen sus copas sobre la tierra, como dice el versículo 1 del capítulo 16, una gran voz desde el templo dice: se acabó, lo que indica que con la séptima copa la ira de Dios se ha completado. En el versículo 18 dice algo también sobre lo cual te quiero llamar la atención. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde Adán hasta nuestros días,
y hasta esos días cuando la iglesia ya no esté. Desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. El juicio de Dios viene de dentro del templo donde Él habita y de dentro de su trono. Viene de Dios personalmente. Un violento terremoto cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este es el esplendor del juicio de Dios, la destrucción completa en vez de parcial, como en los sellos y en las trompetas. La Biblia nos habla de los sellos y de las trompetas. Esta es una destrucción completa. Esta es la ejecución total del juicio de Dios. Y la gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Entonces, versículo 20, huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Versículo 21, del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno y maldecían a Dios por esa terrible plaga. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? ¿Nos quedamos aquí para vivir eso que pareciera una épica inverosímil, pero que es real? ¿O nos vamos con el Señor? Porque en Hebreos 2, 1 al 3 dice, por eso es necesario que prestemos más atención, iglesia, no se duerman. Por favor, no se duerman. Este es un mensaje urgente de parte de Dios, porque el menos interesado en que nos quedemos aquí para vivir esta situación tan horripilante es el mismo Señor Jesús. Por eso es necesario que prestemos más atención. Si venías prestando atención, ahora presta más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Y en Tito nos escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2 de su epístola y versículos 11 al 15 de la siguiente manera. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, dice el apóstol Pablo. Queda pues aquí esta semblanza. Para los que tienen esa curiosidad de saber qué va a pasar después de que el Señor Jesús venga, pero que no se quieren quedar, ahí tiene usted lo que el apóstol Juan, a manera de médico, que no sufrió la enfermedad, pero la describió magistralmente, nos está diciendo, no pierdan esta salvación tan grande. Jesús viene por segunda vez, está próximo a aparecer. Y lo que soy yo y mi familia, esta iglesia que ama y honra la palabra del Señor, deben tener muy presente que no podemos ser gobernados por el reino del anticristo, sino yendo a reinar con Cristo por toda la eternidad. Padre de la gloria, muchas gracias, Dios mío. Permite que esta palabra quede en el corazón de cada uno de los oyentes, que esta instrucción quede clara y que a manera de advertencia, no de amenaza, sino de advertencia, no de juicio, sino de una palabra de amor, porque tú no viniste a condenar al mundo, sino para salvar al mundo, quede en el corazón y en la vida y en la práctica de tu iglesia. En el nombre glorioso de Jesús, permítenos vivir en el altar tuyo y vivir la santidad
sin la cual nadie te verá. De manera que, viviendo la santidad, lo que es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en nuestro caminar, tendremos el glorioso privilegio de los hijos de Dios de verte a ti un día cara a cara y te veremos tal como eres. Permítenos guardar y poner en práctica esta palabra y cuidarnos, Señor, de pecar y de ir a violar tus dichos, desobedeciéndolos o pisoteándolos. En el nombre majestuoso de Jesús, mi Cordero amado, mi Dios, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, ya sabes, guarda esta palabra y, como siempre, el próximo miércoles tendremos la celebración de culto al Señor, reunidos nuevamente en familia. El jueves el conversatorio, este servidor y su esposa. Y también tendremos un tiempo de oración semana tras semana, mañana tras mañana, día tras día. Y mientras tanto, deleítate en el Señor, que Él te concederá los anhelos de tu corazón. Un abracito para todos, el Señor les bendiga, con permiso les amo. Chao, chao. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.